Evangelio según San Lucas, capítulo 12, 1, 2, 12, 12, 47. Amén. Quiero que lo leamos, por favor. Yo quiero que usted lo lea, ojalá en voz alta conmigo. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque, léalo por favor, a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más. Por favor, hermano, con fe, hoy lo necesitamos. Háblanos, Señor. Hoy lo necesitamos. Revélanos la Escritura, Señor. Lo necesitamos, bendito Señor. Lo necesitamos hoy, Señor. Esta es una palabra dura de ser recibida. Háblanos, Señor, y danos la fuerza para poner nuestros pies sobre la roca, papá. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siéntese, por favor. Felipe, regáleme un poquito de agua, por favor, tenga la bondad. Gracias, mi hermano. Esta semana, el día miércoles, si no lo recuerdo mal, mientras muy pocos de ustedes estaban en la iglesia con nosotros en este lugar, muy poquitos, la Corte Constitucional estaba dando un nuevo paso en pro de, sin saberlo, del cumplimiento de las Escrituras. Tal vez viene a mi corazón lo que pasó con el sumo sacerdote, que sin saberlo profetizó cuando Jesucristo estuvo en la tierra como hombre. Dice que él dijo: más conviene que muera un hombre por toda la nación y no que todos nosotros perezcamos. Y él quería con eso dar un argumento para que mataran a Cristo, pero lo que él no sabía es que estaba profetizando lo que significa la presencia de Cristo y su sangre sobre nosotros, pero él no sabía. Lo que pasa, dice la Biblia, y dice el evangelista, dice, él decía esto profetizando, pero no sabía. Lo que pasa es que lo agarró el Espíritu del Señor, y cuando lo agarra uno el Espíritu del Señor, hasta los burros hablamos. Amén. Amén. No se crea usted tan sabio, mi hermano. Hablamos hasta nosotros. Por eso no nos tenemos que sentir cosa tremenda cuando Dios nos habla. Hasta un burro habla cuando el Espíritu de Dios lo toma. Amén. Por eso cuando lo agarra uno el gozo en el Señor, usted puede danzar aunque no sepa danzarlo. Amén. Decía yo en estos días, no recuerdo, en alguna enseñanza, no recuerdo bien, le decía yo, a uno le han dicho no baile, que bailar es pecado, ¿verdad? Y yo les decía, está mal dicho eso, bailar no es pecado, bailarle a Satanás es pecado, amén, pero danzar, bailar es un gozo, una alegría que Dios nos da, amén. Hay gente que dice, pastor, yo no soy cristiano, a mí acá no volvió, una morenita, recién abrimos la iglesia, nos ayudó incluso algunas veces acá a decorar la iglesia, hacía unas cosas muy lindas. Me decía, pastor, yo no vengo a la iglesia ni me bautizo porque es que yo soy caleña, me decía, mira, yo soy caleña. Y entonces en diciembre yo me voy para Cali y yo me las pego porque a mí el trago casi no me gusta, pero a mí me encanta bailar. Para esa época, mi hermano, las iglesias con los pastores jóvenes sufren mucho y esto es una realidad. Yo le decía, hermana, bailar es pecado, no haga eso, que bailar es pecado. Y ahora entiendo que bailar no es pecado, el pecado es bailarle a Satanás, amén. Pero danzar en la presencia del Señor, qué bueno yo haberle dicho, no tiene que ir a Cali a bailar, venga acá que acá danzamos en la presencia del Señor, amén. Venga que acá nos regocijamos en Él, venga acá que acá tenemos un motivo para estar alegres. Y entonces, hermano, cometemos errores, pero por la misericordia del Señor hacemos cosas. La Corte Constitucional tal vez no sabe lo que está haciendo, y los homosexuales, el grupo de presión política LGBTI, creen que están ganando espacios, creen que están derrotando a los cristianos, y de hecho a veces lo sentimos así. Pienso yo que cuando Satanás logró clavar a Jesucristo en la cruz, pensó
que había ganado algo. Amén. Pensó que había logrado un propósito. Pero cuando dice la Biblia que el Señor fue suelto de los dolores de la muerte, dijo algo, dijo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, sepulcro, tu victoria? ¿Sabe por qué decía eso el Señor? Porque el sepulcro y la muerte creyeron que habían ganado. Amén. Cuando Cristo estuvo en la cruz, cuando lo crucificaron, cuando lancetearon su costado y vieron que ya estaba muerto, entonces el sepulcro dijo: no que era Dios, no que no se podía, no que yo no podía subir a lo sublime del Señor. Satanás pensó: tal vez no me di cuenta, pero este pecó, y como pecó, lo agarró la muerte, porque por eso fue que lo lancetearon, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Si no hay pecado, no hay derecho ni siquiera que el cuerpo duerma, en el sentido de la muerte. Pero cuando él murió, Satanás pensó que había vencido, la muerte pensó que se había enseñoreado de Cristo. Y cuando él resucita, la pregunta que lanza es: ¿dónde está tu victoria? O dicho de otra manera, no venciste como estabas pensando. Amén. Y tal vez ahorita miramos nosotros ciertos pasos, ciertos avances, y algunos nos angustiamos, algunos lloramos, y yo creo que es necesario, escuchando el resumen de lo que está pasando, le digo la verdad, sentí en mi corazón dolor. Pienso, guardando las proporciones, como Nehemías, cuando lloraba por su pueblo, cuando confesaba el pecado de Israel, cuando decía: hemos pecado, y todo lo que nos pase, y todo lo que nos pasa, y lo que nos llegue a pasar, justamente lo estamos sufriendo. Porque son momentos donde el mundo, no Colombia, el mundo se levanta contra los propósitos de Dios. Amén, usted lo entiende, lo reconoce. El mundo se levanta contra los propósitos de Dios de una manera que sorprende, porque hay cosas que necesitan ciertas reflexiones profundas para uno poder conocer. Pero hay cosas que, dice la Biblia, la naturaleza misma las enseña. Hay elementos de Dios que tal vez necesiten que Dios nos hable. Entender los sacrificios, las ofrendas, tal vez necesita que Dios le hable a usted. ¿Por qué Dios se agrada de los sacrificios? Tal vez necesitamos que Dios nos hable. Pero entender, hermano, que la naturaleza del hombre, que el principio formador de Dios es un varón y una mujer, no requiere un ejercicio intelectual más allá del conocimiento de un niño de 2 o 3 años. ¿Verdad que sí? Entender que 2 hombres no pueden tener hijos no necesita un ejercicio intelectual. ¿Amén? No lo necesita. Escuché yo a un hombre que vende jugos de naranjas por allá en algún lugar, y estaban dando la noticia, y prendió a vulgaridades, a madrazos, el hombre cuando escuchó eso. Por supuesto no es cristiano, pero decía: esto yo no sé cuántas magistrados que se las dan de tan inteligentes, y lo que son es brutos, decía. Es que no se dan cuenta que un hombre con otro hombre no pueden tener hijos, decía él. Y yo, en medio de la ignorancia que sin duda estaba profesando el hombre, yo decía: pero tiene más sabiduría que los otros que han estudiado en Europa, que no se dan cuenta. Decía él: es que no se dan cuenta que uno no puede obligar a la naturaleza, que es que no hay cómo. Pero es necesario que estas cosas vayan tomando forma para los propósitos del Señor. Y cuando empiezan a suceder estas cosas, que no empezaron ahorita. Hablaba yo ayer con un hermano y le decía: de alguna manera me da carcoma por acá en el corazón, que estamos despertando de alguna manera, y si estamos despertando significa que hemos estado dormidos, por esta situación que está pasando hoy. Ahora, esta semana, promovieron la adopción o permiten ahora la adopción de niños por parejas homosexuales, y déjeme decirle algo: lo permiten con argumentos mentirosos. Y le voy a decir algo: acá entre ustedes hay gente que opina que está bien que adopten los homosexuales.
entre ustedes, acá sentados, hay gente que opina, ¿y por qué no, pastor? A cambio de que un niño esté allá solo, pues mejor que lo adopten dos varones o dos mujeres y le den amor. Hay quienes acá piensan que es un derecho de los niños el ser adoptados y no entienden, como dice la Biblia, no saben diferenciar ni de la mano derecha ni de la izquierda. Y tal vez, mi hermano, por eso viene y por eso la escritura, de que es necesario el que conoce lo bueno, prepararse y actuar. Son tres cosas diferentes. Pero yo digo algo, y ahorita voy a entrar un poquito en el tema, pero tal vez estamos nosotros rasgando los vestidos porque se permite la adopción de niños por parte de parejas homosexuales, pero ni nos dimos cuenta ni nos interesa que hace un mes, esa misma corte, escúchelo bien por favor, esa misma corte hace un mes ordenó que en el periodo de un año, todo colegio en Colombia, privado o público, tiene que modificar su reglamento estudiantil para permitir y promover la igualdad de género en todos los colegios, también en los cristianos. Esto no es un cuento, ya está firme. Y de aquí a un año, el colegio que no tenga un manual pro homosexual, entonces lo van a cerrar. Pero mientras tanto estábamos preocupados porque James Rodríguez se había lesionado y entonces estábamos orando para que se pudiera recuperar rápido para jugar el partido contra Perú. Y dice la escritura, qué cosa tremenda es mirar el cielo y decir, por la tarde va a llover, está haciendo un solazo de lluvia, me han dicho a mí, está haciendo sol de lluvia, y a mí cuando recién me dijeron eso no entendía, hasta que por la tarde caía ese aguacero, y dije, ya sé cuál es el sol de lluvia, ¿no es cierto? Pastor, ¿será que un pastor que montaba en bicicleta, mañana vamos a montar bicicleta? Me dice, no pastor, mañana a las 6 va a estar lloviendo. ¿Y por qué? Y me da las explicaciones, y me levanto y está lloviendo. Y sabemos diferenciar los tiempos, sabemos entender las nubes, pero nos está costando trabajo entender y diferenciar, discernir el tiempo en que Cristo nos puso a vivir. La elección que Dios ha hecho para nosotros y para nuestros hijos. La bendición, en el tiempo en el medio del cual Dios nos ha puesto. Y ayer, hermanos, me regocijaba al mirar, al entender algo que yo le había preguntado al Señor durante muchísimos años. Tal vez usted me juzgue, y yo también incluso me llegaba a juzgar. Pero yo a veces me preguntaba, ¿cómo me gustaría tener una señal de que la Biblia es la verdad? De que Jesucristo es Dios. Y leía yo los pasajes donde dice, esta generación mala pide una señal, pero no le será dada señal, sino la del profeta Jonás. Y yo siempre pensé que la señal había sido los 3 días bajo la tierra. Yo siempre creí eso, y tal vez usted también lo cree. Que la señal del profeta Jonás fueron los 3 días bajo la tierra. Y yo le preguntaba a veces al Señor, me gustaría poder tener cierta certeza de las escrituras, porque es que hay veces, hay datos que lo confunden a uno, que hay más islamistas que cristianos. Me preocupa. Que el islamismo crece más que el cristianismo, me preocupa. ¿Y si ellos tienen la razón? ¿Y si es Mahoma y no Jesús? Me preocupa que hayan más islamistas dispuestos a dar la vida por Cristo, por Mahoma, perdóneme, dispuestos a morir por Mahoma, que cristianos dispuestos a vivir por Cristo. Me preocupa. Que entre una reunión de 1000 islámicos le pregunte cuánto están dispuestos a morir y 900 den un paso al frente. Pero entre 1000 cristianos le pregunten cuánto están dispuestos a vivir por Cristo y pocos. Y me preocupa. Y a veces yo me preguntaba y le decía, Señor, yo sé que es la petición de la señal de la generación incrédula, pero a mí me gustaría ver una señal. A mí me gustaría que yo pudiera tener un argumento para rebatir tal vez. Y leyendo en estos días el Evangelio de Lucas, dice el capítulo 11, versículo
30. ¿Por qué no lo busca? Dice, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Y me puse a pensar en algo, y es que los ninivitas, escúchemelo bien, teólogos, gente que le gusta escudriñar la escritura, piensen en algo. Yo creí que eran los 3 días de que Jonás estuvo en el vientre del gran pez, pero me puse a pensar en algo. Jonás, me fui a leer el libro de Jonás, los chiquiticos, los 3, 4 capítulos que tiene, y el Jonás odiaba a Nínive. Él odiaba. Jonás lo que quería, ¿qué era? Que los mataran. Y cuando el Señor lo obliga, porque lo obliga el Señor, a ir a predicar el mensaje de arrepentimiento, déjeme decirle algo. ¿Usted piensa que Jonás fue y les dijo, yo iba para Tarsis y me agarró la ballena y el Señor me mandó? ¿Ustedes piensan que él hizo eso? Por favor, arrepiéntanse, mire el poder del Señor. Jonás entró bravo. Me lo imagino yo con las manos en los bolsillos, si tenían bolsillos las túnicas, hablando pasito. Ojalá escuchara al que menos pudiera, ¿no es cierto? Y a duras penas decía, en 40 días el Señor los va a destruir. Les va a caer fuego por degenerados, desgraciados. En 40 días, acá no queda nada. Esa era la predicación de él. Ese no les estaba contando los milagros. Ese no les estaba diciendo del poder del Señor. Y terminó, anduvo 3 días hasta que se recorrió la ciudad, porque era la orden del Señor. Y dice que se fue a mirar qué iba a pasar. Fue y se puso las gafas 3D y dijo, voy a esperar a que les caiga el fuego. Pero cuando empezó a ver a la gente arrepentida, inmediatamente él supo, dijo, se arrepintieron. La señal, hermano, no fueron los 3 días, la señal fue la predicación. Esa fue la señal. La señal fue Jonás, la predicación que dio, la expectación del juicio, las palabras que salían de su boca. Que Jonás fue tipo de Jesucristo en cuanto estuvo 3 días en el vientre de la tierra, sí. Pero para los ninivitas la señal fue una predicación diciendo, el Señor va a traer juicios sobre la tierra. El Señor va a traer un juicio por lo que ustedes están haciendo. Y el Señor Jesucristo, por eso cuando hablaba acá, inmediatamente después decía, si Nínive hubiera escuchado esta predicación se habría arrepentido. Si Betsaida, y empezaba a hablar de si Tiro, si Sidón, si Sodoma, si Gomorra hubieran escuchado, se habrían librado de los juicios, porque el propósito del Señor era hablarle a una nación, a un pueblo, hablarle a una generación del arrepentimiento o de los juicios a causa de los pecados que están viniendo. Y en estos tiempos, hermano, el Señor está llamando y nos está poniendo como una generación que debe ser señal en este tiempo. El Señor no nos está mandando a morir y resucitar al 3er día para que nos crean. Qué bueno que pudiéramos resucitar de los muertos en este tiempo y dar alguna profecía. Las señales de Cristo, mi hermano amado, no necesariamente y solamente son los milagros que estamos pidiéndole al Señor. Las señales de Cristo, mi hermano, es la predicación de lo que está por venir sobre el mundo. ¿Y por qué le digo esto? Porque tal vez en estos días el Señor me contestó lo que yo le preguntaba. Yo le pedía una señal y el Señor me la dio. Y me hacía reflexionar en el corazón y me decía, ni el Corán, ni el libro de Buda, ni el libro de Zaratustra, ni ningún libro sagrado que exista, ni siquiera el calendario maya, pudo prever el paso de los días con la exactitud que solamente el único y sabio Dios pudo haber determinado desde hace miles y miles de años. Hace 5000 años el Señor trazó una ruta para esta humanidad. Hace 5000 años el Señor determinó, hace 2000 años volvió a anunciar el Señor. Y hoy día miles y millones de personas, más bien miles de millones, 7,000 u 8,000 millones de personas que hay sobre la tierra, cada uno cumplimos el propósito de Dios. Cada uno estamos encaminándonos hacia un destino que el Señor trazó. Y en ese destino que el Señor trazó, cuando miramos la palabra del Señor, tenemos que reconocer y decir, seríamos muy torpes si no viéramos que solamente Dios
puede trazar el destino del mundo. Seríamos muy torpes si no entendiéramos que el que dijo esto y se cumplió, también dijo aquello que se irá a cumplir y que está muy pronto a cumplirse. Que el que nos anunció la venida de Cristo fue el mismo que dijo que los tiempos finales iban a ser exactamente lo que está pasando hoy, después de miles y miles de años. ¿Ustedes han visto las películas sobre el futuro? Dicen muchas cosas y la mayoría de esas, no, es más, no le pegan casi a ninguna. Hace poquito llegó la fecha del viaje al futuro. Los viejitos de más de 30 años recuerdan la película del muchachito que se cogía un carro y le echaba basura y se iba para el futuro. Y llegaba al 21 de octubre del 2015. Eso fue en el 90. Entonces se imaginaban las cosas diferentes. Para el 2015 los carros deberían volar. Y había un montón de circunstancias supuestamente diferentes, ¿verdad? Nadie se puede imaginar, ni siquiera en el transcurso de 20 años. ¿Usted se imagina que alguien puede imaginarse lo que debe pasar en 2000, en 3000 o en 4000 años? Tiene que ser Dios. Tiene que ser Dios. Y no cualquier Dios, el único y verdadero Dios. ¿Quién podría imaginar, quién podría entender que en estos tiempos finales, dice la Biblia, la ciencia aumentaría? Y qué bueno mirar, se lo digo de corazón, el avance que han tenido en los últimos 40 años la ciencia. Yo le invito, haga usted una prueba, bien pequeñita. Coja a su niño de menos de 10 años y muéstrele un teléfono, de lo que para nosotros era un teléfono. Ese que venía con una cosa grande, con unos discos de marcar, que sonaba, ¿se acuerda? Y muéstreselo a su hijo y pregúntele para qué sirve eso. No tiene ni idea. Muéstrele un televisor. Recién yo le mostré a mi hija un computador cuando estaba pequeña y ella cogió el computador y empezó a tocarle la pantalla y me dice, papi, no sirve. Y yo le decía, no, tú tienes que moverlo, le mostré el mouse. Para mí el mouse fue tecnología, hace 20 años. Y me sorprendía que yo movía y me tocaba era mirar el mouse. Yo hacía así para entender cómo funcionaba. Pero para mi hija ya le resultó difícil porque ya se acostumbró a los dispositivos. En unos años a los dispositivos ya se les empezó a hablar, ya se les está hablando. La ciencia se ha aumentado a una velocidad que no pudimos, que nadie pudo imaginar. ¿Sabe cuáles fueron los avances de la ciencia durante 1000 años? ¿Ha leído usted? Se demoraron 1500 años para entender que la Tierra no era plana, que era redonda. 1500 años haciendo experimentos. Pero tardaron 20 años, hermano amado, para darse cuenta que todo lo que existe en la Tierra es energía. Tardaron 10 años para darse cuenta que más allá del universo hay algo, que el tiempo y el espacio es lo mismo, y una cantidad de cosas que en miles y miles y miles y miles de años nunca nadie pudo darse cuenta. Y el Señor dijo, en los últimos tiempos la ciencia se aumentará. ¿Quién podría saber eso? ¿Quién podría entender que en los tiempos finales la gente iba a correr asustada por el bramido de las olas? ¿Saben algo? La palabra tsunami, si usted lo busca en un diccionario, le invito a que lo haga. De pronto usted tenga un diccionario viejito, del 90, de cuando usted estudiaba. Busque en el diccionario la palabra tsunami. Búsquela. No aparece. Búsquela en un diccionario en el Norma 2015 y ahí aparece. Es que nos tocó inventarnos una palabra porque esas olas no existían antes. Ahora existen y se llaman tsunamis. Qué bueno, hermano, empezar a mirar cómo Dios fue determinando los tiempos y cómo mientras la iglesia duerme, porque duerme, los designios del Señor se van cumpliendo. Y me sorprende recordar las escrituras, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, que dice que los fariseos, el Evangelio de Marcos, que los fariseos desecharon los designios de Dios respecto de ellos mismos. Dios ha determinado cosas para estos tiempos, pero hay quienes están abandonando los propósitos de Dios en estos tiempos. Y es un tiempo que vale la pena revisar. Es un tiempo que vale la pena revisar y entender, hermano.
Es un tiempo en el cual tenemos que adaptarnos. Si usted, mi hermano, encontró un empleo muy bueno, su familia empieza a vivir en un tiempo agradable, bueno, donde salen, comen, donde gastan, ¿verdad? Pero de repente la empresa se acaba y usted reúne a su familia y le dice, la situación se puso un poquito difícil, vamos a tener que apretarnos el cinturón, ¿verdad? Y entonces todos empiezan a tener ciertas actitudes diferentes a las que tenían antes. Amén. Debería ser así, por lo menos debería ser así. Hermanos, en los tiempos en que estamos debemos buscar cuáles son las actitudes que debemos tener en estos tiempos. ¿Cuál es el comportamiento? Porque ya el Señor nos ha dado muestras de la época en que estamos viviendo. Porque ya el Señor nos está aclarando, y aún a generaciones malas como nosotros y duras de corazón, el Señor nos está dando testimonio de hacia dónde se dirige y el tiempo en que nos toca vivir. Y tal vez, hermano, usted aún esté pensando y esperando. ¿Sabe? Hay gente que está esperando, y escúchemelo bien, gente que está esperando que reconstruyan el templo en Jerusalén. Y dicen que hasta que no reconstruyan ese templo, Cristo no puede venir. Pues déjeme decirle, la Biblia no dice eso. La Biblia no dice eso. Hay quienes están esperando, y he leído libros que dicen, una de las señales, Israel, dicen, es el reloj del mundo. No se dan cuenta que los cielos, hermano, están anunciando la venida próxima del Señor Jesucristo. No se dan cuenta que hay señales en el cielo. No nos damos cuenta, mi hermano, que la tierra está siendo estremecida. No nos damos cuenta que hasta los científicos han puesto fechas y han dicho, cada 180 años esta falla de San Andrés se mueve y probablemente ocasione hasta la extinción. Y dice, esto debió haber ocurrido hace 80 años, en cualquier momento puede pasar. Yo le invito, mi hermano, lea, averigüe que no son cuentos, y esa falla no pasa lejos de Colombia. ¿A dónde huimos? Y dice la palabra, en aquellos tiempos se van a meter debajo de las cuevas y le van a decir a los montes, cúbranos. Y ayer, antier, miraba en el periódico, uno de los 10 lugares más custodiados del mundo es un túnel subterráneo gigante que hay debajo de una gran montaña, y está hecho para la élite de los Estados Unidos. No faltó sino que les pusieran un letrero gigante que dijera, montañas, caed sobre nosotros y cubridnos, porque necesitamos escapar de la ira. Faltan los avisos, pero ahí están. Faltan los letreros, pero los podemos ver. Y son tiempos especiales. Esto que sucede con la corte, le digo yo, la iglesia tiene que hacer algo. Tenemos que hacer algo. No es posible, mi hermano, que la decisión de 5 personas o 9 personas cuando más pueda sujetar la voluntad de toda una nación que no quiere, que no se agrada, que no está dispuesta. La iglesia tiene que hacer algo. Y yo quiero trabajar, y ahorita voy a decir algo al respecto. Pero más allá de eso, sepa usted que no podemos detener los designios de Dios, que no podemos desechar de nosotros, que no podemos sacar a nuestros hijos y esconderlos en una vasijita, en una bolita de cristal. Los que están criando, ¿sabe qué dice la Escritura? Dice, en esos tiempos se dirá a la que no tiene hijos, bienaventurada. Y a nosotros nos han dicho, pues a la hora del té, pastor, hasta mejor que ustedes no tengan más hijos. Y cuando alguien me dijo eso, pensé yo, son los tiempos finales, donde aún a la que no tiene, le dicen, es usted más afortunada que los que estamos criando. Los que tenemos que agarrar nuestros hijos y empezar a enfrentarlos a una realidad. La que me dice, pastor, yo no quiero llevar a mi hijo al colegio porque sé lo que le van a enseñar. Pero si no lo llevo, no trabajo, y si no trabajo, no como, porque mi marido se fue, o porque mi marido no puede proveer lo suficiente. Despiértese, hermano. Despertémonos. Mire lo que está pasando. Mire la situación en medio de la que andamos. Y cuando estamos en medio de los problemas, ni siquiera aún, hermano, ni siquiera mirando, estamos en la capacidad de reaccionar. La Biblia dice algo, y es a donde yo quiero hoy llevarlo, hermano. La Biblia dice que en los tiempos finales va a haber, el Evangelio
de Mateo, capítulo 17, déjeme ver. Mateo, por favor, búsquelo. Yo quiero que hoy 5 o 6 citas que le voy a dar, usted las tenga presentes. Mateo, capítulo 17, versículo 10. Dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, Mateo 17, 10, ¿por qué dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Jesucristo, verso 11, dice: respondiendo Jesús dijo, a la verdad, Elías, léalo por favor, ¿qué dice? Viene primero. ¿Y qué? Restauró. ¿Está hablando en pasado? ¿En qué tiempo es eso? ¿Es algo que ya sucedió? ¿No? ¿O sí? ¿No? Entonces, ¿por qué dice? Mas os digo que Elías ya vino. Ah, porque ya sucedió. Entonces, ¿por qué dice restaurará? Si ya sucedió. Porque ya vino, pero tiene que volver. Porque el tiempo del Señor no es como usted y yo lo imaginamos, hermano. Porque el Señor no tiene un tiempo. Porque el Señor no está sujeto a los dolores del tiempo. Elías vino. Dice la Biblia, ya vino. Y era Juan el Bautista. Pero tiene que venir y tiene que restaurar. Y el espíritu de Elías tiene que cumplir una función cada vez que los tiempos del Señor estén por venir. En los advenimientos de Cristo, el espíritu de Elías tiene que venir. Y el espíritu de Elías, hermano, dice la Biblia, es la voz del que clama en el desierto. Es la voz que está en el desierto diciendo, arrepiéntanse y conviértanse, porque los días del Señor están por venir. Es la voz a la que tal vez no le hacen caso. Es la voz que no hace milagros. Es la voz, hermano, que no cae bien, pero es una voz que no puede dejar de sonar en los tiempos del Señor. Es una voz que no puede callarse cuando el Señor está por venir. Es la voz de Noé, que le decía a su generación, arrepiéntanse porque viene el diluvio. Es la voz de Lot, que le decía a los de Sodoma, no hagan esto porque les viene un juicio. Es la voz de Juan el Bautista diciéndole a Herodes, esta mujer que tienes no te es lícito tenerla. Es la voz del pastor que le está diciendo a usted, si se divorcia, queda en adulterio. Es la voz que clama en el desierto, así usted no la quiera oír. Es la voz que no se puede callar. Es la voz del Señor que se levantará de generación en generación diciéndole, no te es lícito lo que estás haciendo. Diciendo, estás en adulterio, estás en fornicación. Diciéndote, te es necesario amar menos a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tus hijos, a tu trabajo que al Señor. Y si los amas más a ellos, no eres digno del Señor. Esa es la palabra de Dios, aunque sea difícil. Es la voz que se tiene que levantar en estos tiempos, diciéndoles, ¿qué hacen ustedes entre semana que no vienen a buscar del Señor? ¿Qué hacen ustedes durmiendo en la mañana que no vienen a orar? ¿Qué hacen dejando que sus hogares se destruyan, que no están peleando por ellos? ¿Por qué permitieron que sus hijos entraran en las drogas, en el homosexualismo, en la rebeldía, en la prostitución, sin rasgar sus vestidos y postrarse en la presencia del Señor? Es una voz que tiene que clamar, así a la gente no le guste oírla. Y no es la voz de un pastor, es un espíritu que debe caer sobre la iglesia. Es un espíritu que debemos buscar y al cual debemos obedecer en estos tiempos finales. Es el espíritu que prepara el corazón de un pueblo para que se disponga a la voluntad del Señor. Pero qué tremendo, mi hermano, el espíritu de Herodes, el espíritu de Herodiana, creo que se llamaba la mujer de Herodes, alcahueteándole a los hijos, alcahueteando el pecado. Qué tremendo, mi hermano, que en estos tiempos no haya una voz que clame, como el Señor decía, guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y perdóneme, mi hermano, usted sabe qué es hipocresía, ¿verdad? Usted lo sabe. ¿Sabe qué es hipocresía? Aparentar algo. Y usted venir acá y decir, estoy alegre, pero por dentro estar lleno de amargura. ¿Qué es eso? Perdóneme, le pregunto, respóndame, ¿qué es? Usted venir y decir, me gozaré, me gozaré, me gozaré en el Señor, y estar lleno de amargura y de rabia. ¿Qué es eso?
¿No es hipocresía? ¿No es hipocresía? No es salir de un matrimonio allá y venir a casarse en otra iglesia donde no lo conozcan y decir, esta es mi esposa. Mentiroso. Esa es su amante, su concubina, su esposa. Usted la abandonó. ¿No es esa la levadura de Herodes? No es decirle a los hijos, vaya y tengan sexo con ese hombre, con esa mujer, vivan con él, pero no se casen. Porque es que si se casan ya no se pueden divorciar. Mejor vivan así a ver cómo les va. ¿No es esa la levadura de Herodes allí, el pecado sexual permitido en el hogar? ¿No es enseñarle a nuestros hijos a planificar, hermano amado, para que no vayan a tener un embarazo no deseado? ¿No es vacunar a nuestras hijas contra el papiloma humano a los 12 años? ¿No es decirle a nuestros hijos cómo usar un preservativo? ¿No es esa la levadura de Herodes allí, el pecado sexual aguardado? Llamar primero a la casa, mijita, voy para la casa. ¿Sabe para qué? Para que el novio salga, para que se vista y se vaya. ¿No es esa la levadura de Herodes ahí? Metida, alcahueteando. ¿Usted sabe a qué sale su hija con su novio? Y la hipocresía se mete al corazón. Los he escuchado, hermanos en Cristo. Bueno, salga, pero llega antes de medianoche. Les decía yo el miércoles, ¿es que los moteles no los abren antes de medianoche? Estoy montando bicicleta, voy a Buenavista y ahí hay un motel y tiene un letrero grande que dice servicio 24 horas. Y la mamá le dice, pero me llega a las 9 de la noche. ¿No es esa la levadura de Herodes, hermano? Usted permitiendo lo que está pasando sin inmutarse, sin estorbar, desobedeciendo los designios del Señor. Hombres que trabajan y están en la casa de sus papás y con el dinero que ganan se van a tomar, se van a sinvergüenciar y el papá alimentándolos, pagándoles el arriendo, dándoles el jabón. ¿No es esa la levadura de... ¿Usted se imagina a Juan el Bautista haciendo eso? Juan el Bautista no tuvo hijos, pero si los hubiera tenido, hermano. ¿Usted se imagina el hijo de Juan el Bautista en fornicación en la casa del papá? ¿Usted se lo imagina? Llegar a Juan el Bautista con su vestido de piel de camello, después de haberle cantado la tabla a Herodes, y el hijo ahí encerrado en la pieza con la novia. Y Juan decirle a la mujer, mijita, llévele juguito al niño. Esa no es la voz del que clama en el desierto. Esa es la voz de la serpiente que se metió a la casa. Y venimos a la iglesia y nos ponemos, mire mi hermano, el Señor me dio una palabra hace un tiempo, me dio una profecía, no soy profeta, aún, si el Señor me quisiera dar gloria al Señor. Pero 2 veces me ha hablado el Señor. Y algo me conmovió, porque me habló y me dijo, me dio una palabra para un pastor, para una iglesia en Villavicencio. Y en el sueño veía yo algo, y en el sueño el Señor me daba la interpretación. Y me decía, eso que usted mira, me parecía como cuando uno lee las profecías. Miraba una pared con unos huecos y me decía, esa pared es tal cosa. Y esos huecos que usted mira son 3 pecados por los cuales voy a traer juicio a la iglesia. Y me decía, y los pecados son orgullo, avaricia e inmoralidad sexual. Y esta mañana el Señor me dio un sueño también y nuevamente me daba la interpretación. Y me decía, dígale a ese hombre que las decisiones que él está tomando van a afectar a su familia. Y yo me puse a pensar y dije, Señor, antes de yo llevar esa palabra, tengo que mirar mi corazón. Tengo que hablar a la iglesia. Porque es que no es en las iglesias de allá. Porque es que no son esos hombres cuyas decisiones afectan a su familia. Es que en la congregación que yo dirijo, es que las decisiones que yo tomo tienen esta connotación. Hermano, qué tremendo mirar orgullo e hipocresía en medio de la iglesia. Y lo hay, y se camufló y ni nos dimos cuenta, se metió y no nos dimos cuenta. Vuelvo y le digo, mi hermano, hay hipocresía y hay orgullo cuando no somos capaces de hacernos viles por causa del Señor. Cuando me da pena danzar, cuando me da pena cantar, hay orgullo. Hay orgullo, mi hermano. Cuando siento que se me cae el apellido a ser el oso. Hay orgullo, mi hermano.
Y nosotros decimos, es que no es mi carácter. Y cómo me gustaría que usted mismo, mi hermano, se exhortara a su propio corazón. Y cuando era inconverso, ¿qué pasó con ese carácter? Cuando rumbeaba, cuando tomaba, cuando hacía el ridículo, cuando gritaba la serenata, cuando cantaba el vallenato. Entonces no era su carácter. Pero con el Señor nos avergonzamos. Y seguramente si hoy día de nuevo nos tomáramos unas cervezas y estuviéramos en ese ambiente, seguramente de nuevo saldrían un carácter diferente. Hay orgullo, mi hermano, nos da pena. Hay hipocresía. Nos decimos hermanos, pero nos hemos olvidado de amar. Nos decimos siervos del Señor, pero no hay quien cuide la puerta. Nos decimos siervos del Señor, pero no hay quien ayude a alguien. Decimos voy a rendirle culto a Dios y no me dispongo. Y son tiempos del fin, hermano. Y esta palabra, esta enseñanza tal vez la haya escuchado 100,000 veces, pero aún sigue haciendo falta en los tiempos del Señor. Aún sigue haciendo falta que no sea religión, sino que sea un entendimiento de querer agradar al Señor, de querer entenderlo. Aún hace falta la comprensión, hermano, de que usted y yo somos esa voz que tiene que clamar en el desierto. Que usted y yo somos esa voz que tiene que estorbar sus propios pecados y también los pecados de su familia. Tanto fue que le cortaron la cabeza a Juan, y no viejo, por lo visto de 32 años. Lo decapitaron. Era joven y sabía lo que le iba a pasar. Y cuando pasa estas cosas, a mí me alegra, porque yo se los he venido diciendo. Si usted quiere, mi hermano, busque las enseñanzas que ahí están en YouTube, desde hace ya como varios meses. Y usted ha escuchado que desde hace hartos meses yo les decía, eso de la adopción no se puede parar. Que yo les decía, mi hermano, esto que está pasando tiene que seguir sucediendo. No porque haya sabiduría, porque la Biblia lo dice, mi hermano. Y en estos tiempos algo hay que hacer. Y en estos tiempos el Señor está llamando a una generación, hermano, que no solo venga el domingo a escuchar. Le digo con franca honestidad, a mí me da dolor mirar el día sábado un puñadito de muchachos acá y los demás ¿dónde están? ¿Dónde están? Jaime, su esposita Jamie, esforzándose, trabajando, haciendo cosas, y apenas un puñado de muchachos. Pastor, no tengo plata para mandarlos a la iglesia, y sí tiene plata para mandarlos 5 días al colegio. A pastores diferentes, que eso sí es importante. Qué tremendo, mi hermano, qué terrible. Sacamos un crédito para mandarlos a Bogotá a estudiar. Nos esforzamos por ponerlos en manos del mundo, pero hemos olvidado ser la voz que clama en el desierto. La iglesia no puede ser una religión, hermano. La iglesia cristiana no puede ser un comportamiento diferente durante 2 horas. Ahora ya ni siquiera queremos, el culto tiene que ser de 2 horas o de hora 50. Se supone que es el día del Señor. El primer día, dice la Biblia, el día del Señor. Pero ¿sabe qué dicen? Es que como el pastor acaba a las 11:20, yo llego a las 9:20, 9:25 para que aprenda. Eso él siempre se demora 20 minutos más. Yo le llego a las 9:20 para que aprenda. Y no nos podemos tomar ni siquiera un tiempo agradados. Qué duro, mi hermano, que en estos tiempos finales no estemos entendiendo el llamamiento del Señor. Dios nos está llamando a ser voces en el desierto. Dios nos está llamando, hermano. Mire, déjeme decirle algo con el corazón. Qué bueno que se arrepientan muchos. Qué bueno que muchos vengan al arrepentimiento en Cristo, claro que sí. Pero en últimas, Dios a Noé no le exigió, ni nunca yo miro en la Escritura, que el Señor haya exigido o acusado a Noé porque nadie se le entró al arca. No lo veo, pero sí miro a un Noé que nunca paró de hablar con el corazón dispuesto. Yo miro algo, mi hermano, en mi corazón,
y miro a Moisés, perdóneme, a Abraham, allí en el Evangelio, al principio en Génesis, me gustaría mucho que lo mirara, en Génesis, el capítulo 19, perdóneme, el capítulo 18, verso 23. Mire qué tremendo, mi hermano. Génesis 18, 23 dice: y se le acercó a Abraham y le dijo, Abraham está orando, y le dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Léalo, mi hermano, disciérnalo, por favor. Dice, quizá haya, ¿qué dice su Biblia? ¿50 qué? 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás? Verso 26 dice, respondiendo Jehová dijo, si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Verso 27, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora he comenzado a hablar, aunque soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de los 50 justos. ¿Cuántos dice? Quizá faltarán de 50 justos. ¿Cuántos? 5. Y más adelante dice, y volvió a hablarle, quizás se hallarán allí 40 justos. Verso 30, no se enoje mi Señor, quizás se hallarán allí 30 justos. Verso 32, no se enoje mi Señor, quizás se hallarán allí 10 justos. Escúcheme y entienda algo, mi hermano. El clamor de Abraham es por los justos que están en medio de un pueblo que no conoce del Señor. El trabajo nuestro es buscar a aquellos hijos del Señor que cada vez son menos en medio de esta generación perversa. El trabajo suyo, mi hermano, es rescatar a los pocos que hayan. Sodoma era una ciudad grande, sin duda, de varios miles de habitantes, y Abraham estaba pidiendo por 10. Tal vez, hermano, tenemos que empezar nosotros por nuestra propia familia. Necesitamos empezar, pero yo hablaba esta semana con algunas personas y les decía, pero ¿cómo salvar la familia si nosotros mismos no somos capaces de buscar a Dios? Yo le digo con franca honestidad, que los jóvenes vinieran un día por semana, no lo apruebo, lo entendería. Pero que los papás se aparezcan cada 15 o 20 días en la iglesia, digo, con razón los jóvenes están como están. Si los papás no buscan del Señor, si verlos acá, hermano, un miércoles entre semana, y déjeme decirle algo, llenos de excusas. Ay, pastor, llegué tan cansado de trabajar. Ay, pastor, es que me queda tan lejos. Ay, pastor, lo que pasa es que al otro día me toca madrugar. Ay, pastor, lo que pasa es que el diablo se me metió a la casa y me da pereza. Esa es la verdad. Para buscar del Señor, para venir a orar. Le decía yo a alguien, hermano, no me diga que usted ora en su casa, si no viene a orar acá, a la iglesia, que tiene al pastor molestándolo toda la semana, diciéndole, hermanito, estamos en semana de oración, y no viene. Mire, por compromiso por lo menos viniera, por vergüenza por lo menos, por quitarse de encima. ¿Sabe qué dice la Biblia? Por lo inoportuno, porque lo está molestando, levántese y venga. Pero si ni molestándolo viene a orar, ¿usted cree que se va a levantar usted solo en su casa a buscar del Señor? ¿Usted cree que se va a levantar usted a guerrear cuando mire que se emproblemó allí la casa? Si acá en la iglesia no puede ser esa voz que alaba al Señor, ¿usted cree que en el desierto será capaz de levantarla? ¿Usted cree que frente al Herodes, frente a la autoridad, será capaz de pararse usted y decirle, está mal hecho lo que usted está haciendo? Esa es la iglesia del Señor, o por lo menos esa es la iglesia de estos tiempos. Esa es la iglesia, mi hermano, que tiene que reaccionar en esta época. Esa es la iglesia que tiene que salir de acá, allí afuera, a hablar lo que el Señor mandó a hablar. Pero sobre todo, escúchemelo bien, porque ya quiero ir terminando. Sobre todo, no hablar lo que el Señor mandó a hablar, sino a hacer lo que el Señor mandó a hacer. ¿Cómo es posible que la iglesia todavía esté dominada por la lujuria? ¿Cómo es posible que usted todavía esté, mi hermano, allí pegado a la pornografía? ¿Cómo es posible que cada vez que se ponga bravo todavía de su lengua, de sus labios, salgan insultos?
¿Cómo es posible, mi hermano, que todavía no pueda tener el dominio para en un momento de ira tomar dominio propio y no insultar, no golpear? ¿Cómo es posible, mi hermano, que todavía nos domine cualquier tipo de deseo y no seamos capaces de poner freno a nuestra boca, a nuestra garganta, a nuestros deseos, a nuestros impulsos? La iglesia del Señor Jesucristo necesita manifestarse allá afuera, mi hermano. La iglesia del Señor Jesucristo necesita hacer algo, necesita decirlo. Hermano, déjeme decirle con el corazón, la iglesia no es para que usted siga aquí apoltronándose. Hace un tiempo tuve la intención de que compráramos sillas cómodas. Gloria al Señor que no las compramos, porque la iglesia no es para que usted esté cómodo, mi hermano. En últimas, la iglesia es para que nos despertemos, para que querramos salir a hacer algo. Pero qué tremendo que entre el cristiano falten los principios del Señor. Que entre la iglesia, entre nosotros que tenemos la salvación y la voz del Señor, falten los principios. Que no podamos educar nuestros hijos siendo cristianos nosotros. Que no podamos nosotros, hermano, atender nuestra esposa. Que nosotros varones no seamos capaces de ser tiernos con la mujer. Cristianos de toda la vida y nos cuesta ser románticos, nos cuesta ser cariñosos, afectuosos. Cristianos de 20 años y les cuesta sujetarse a su marido, callarse cuando su marido diga algo. Eso dice la Biblia. Retrógrado, pastor, ochentero, sesentero. Pero eso dice la Escritura. Y estamos acomodados en la iglesia, mi hermano. Estamos sentados, estamos viendo que el tiempo sigue avanzando, que Cristo vuelve, que es que vuelve. Que es que nadie lo puede parar, que es que el Señor determinó hace miles y miles de años y se está cumpliendo. Mirando a mi hermano, le digo la verdad, que es posible que tal vez seamos la última generación, que es posible que nuestros hijos reciban al Señor en el cielo, o el Señor los reciba a ellos más bien en el cielo. Mirando que es posible, mi hermano amado, que las persecuciones se destapen. Mirando que es posible, mi hermano, se lo digo en el nombre del Señor, que Cristo regrese a pedirnos cuentas. ¿Y dónde está la iglesia que se prepara para esto? Yo sé que usted está preocupado y van a venir unos gringos acá y nos van a enseñar inglés, unos misioneros. Y van a venir a hacer un curso de inglés, probablemente lo traigan acá. Y uno le dice, vienen gringos, nativos, la enseñanza es gratis. Y usted va a traer a sus hijos afanados a que le enseñen inglés. Y yo le digo, con el corazón, hipócritas. Los traemos a que los enseñen inglés, pero no les traemos a que les enseñen la palabra del Señor. Se necesita la voz que clame. Acá van a venir, son gringos, no hablan español. Dicen por ahí, en el país de los ciegos el tuerto es rey. Ayer estaba allá y había un gringo y ese hablaba igual de español que yo inglés, y ahí entre los dos tratábamos de hacernos entender. Los demás no nos entendían. Y yo casi que a señas le dije, yo tengo una iglesia en el Estero, y si usted me lleva ya unos profesores gringos, yo le hablo un hueco para que... Y le dije, a ver si así logro que los hermanos lleven a los muchachitos al culto de jóvenes, porque es que no los mandan. Porque es que no tienen plata. Pero al curso de inglés sí vienen. Porque es más importante que hablen inglés a que canten alabanzas al Señor, al Rey de Reyes. Diezmamos la menta y el comino, pero olvidamos lo importante de la ley. Dijo el Señor Jesucristo, hipócritas, esto había que hacer sin dejar de hacer lo otro. Es la voz que se debe levantar. Es la enseñanza que tiene que venir. No podemos dormirnos. No podemos dejar que el mundo se acabe, pero tampoco podemos, hermano, darle más importancia a las cosas de afuera que a las cosas de acá. La iglesia no es para estar cómodos. La iglesia no es para que usted se sienta bien. Tal vez usted diga, 6 meses sin venir y llego y esa vacía que me mete el pastor. Voy a esperar otros 6 meses a ver si la próxima lo cojo de mejor ánimo. La iglesia no es para que estemos cómodos, hermano. La iglesia, como le decía Juan el Bautista a los que venían, les decía, hagan frutos dignos de arrepentimiento. Hagan obras que demuestren lo que está pasando en su corazón. Salgan allá afuera y vivan y hagan lo que están escuchando acá. Enseñen y apliquen en su casa lo que el Señor les ha hablado.
Esforcémonos porque el mundo sepa lo que yo soy. Y en eso, mi hermano, quiero terminar con esto. Se va a hacer un referendo. Y digo se va a hacer por fe. Porque es más fácil hacer un asado con carne molida que poner los cristianos de acuerdo en algo. Y necesitamos reunir 3 millones de firmas. Déjeme decirle un dato. Esto no es una mentira. Déjeme decirle un dato. Para inscribir el promotor referendo, el comité promotor del referendo, se necesitan 250,000 firmas. Vivian Morales, con los evangélicos de Colombia, duraron 6 meses para recoger 250,000 firmas. Y la Constitución dice que una vez inscrito el comité, se tienen 6 meses para reunir ahora 3 millones de firmas. ¿Me entendió lo que le dije? Tardaron 6 meses para reunir 200,000. Y ahora hay que reunir 3 millones. Y mientras la Corte está aprobando esas leyes, ¿usted dónde estaba el miércoles? Respóndame, ¿dónde estaba? O respóndale al Señor. ¿Estaba usted orando diciéndole, Señor, detén tus justos juicios sobre esta ciudad? Pues aquí, si estaba orando en la iglesia, no lo vi. Entre los 20 que vinieron, usted no estaba. ¿Dónde estamos? ¿Dónde está la iglesia que está dispuesta a actuar? ¿Dónde está la iglesia que le cree al Señor? ¿Dónde está la iglesia que está dispuesta a decirle, Señor, yo te creo y estoy dispuesto a morir, a vivir y a envilecerme por causa tuya? Esa es la voz que el Señor está pidiendo. Este comité del referendo, mi hermano, yo le digo algo, acá la iglesia es pequeñita, pero yo me puse una meta. Yo quiero sacar de acá con la iglesia, con ustedes, por lo menos unas 2,000 firmas. Y no quiero sacarlas en el transcurso de los próximos 25 años, quiero sacarlo en el transcurso de este mes que está. Tenemos que hacer algo, mi hermano. Tenemos que salir a las calles. Esto no lo vamos a hacer entre cristianos. El 85% de la población en Colombia no está de acuerdo con esto. Y usted dirá, pastor, pero son designios del Señor. Sí, son designios del Señor. Pero el Señor Jesucristo, aunque sabía que lo iban a crucificar, oraba y decía, si es posible, pasa de mí esta copa. Aunque el Señor sabía que el pueblo lo iba a rechazar, vino a hablarle la palabra del Señor. Aunque sean designios del Señor, hermano, la iglesia tiene que hacer algo. La iglesia tiene que despertar. Tal vez esto nos sirva para salir a decirle a la gente, ¿usted está de acuerdo con esto? No. Entonces usted decirle, quiero pedirle un favor. Si usted me quiere ayudar con una firma, porque vamos a hacer un referendo y quiero que tumbemos eso. Y decirle algo más. Usted sabe que la Biblia dice que esto va a pasar. Y usted sabe que la Biblia hace 2000 años decía que cuando esto pase porque Cristo va a volver. ¿Y usted sabe quién es Cristo? Si no lo sabe, permítame, yo le doy un estudio bíblico. Yo vengo a su casa y le enseño. Permítame, yo le comparto el mensaje de salvación. Déjeme decirle que van a venir juicios sobre la tierra, que el cáncer es un juicio del Señor. Déjeme decirle, mi hermano, que la muerte, la desfragmentación familiar son juicios sobre estos tiempos. Déjeme decirle, mi hermano amado, que lo que está pasando, el lesbianismo, el homosexualismo, son cosas que el Señor anunció, son copas de ira que están cayendo sobre la tierra, y el único que nos librará es aprender a amar y a convencernos verdaderamente del Señor Jesucristo. Alguien tiene que salir a decirle a la gente que está mal. Tal vez en algún lugar, hermano, nos traten mal. Esto no va a ser con las iglesias. Tenemos que salir a las calles. Hay que salir a golpear las puertas. Quiero, y lo estoy diciendo hoy, quiero que algún hermano me done unas camisetas, unas 10, 15 camisetas, porque quiero con los jóvenes, y desde acá les estoy diciendo, con los jóvenes, con las personas que tienen algo más de tiempo, vamos a salir a las calles, nos vamos a poner una camiseta y vamos a salir a recoger firmas. Esta iglesia, yo no sé las demás, no sé qué piensen hacer los pastores. Con 2,000 firmas no se hace un referendo, pero por lo menos será lo que nosotros podamos aportar. Quiero salir con los jóvenes a las calles, quiero salir a llevar una palabra, a preguntar, a decirle a la gente, son tiempos en medio de los cuales Dios está trayendo juicios. Y espero, mi hermano, en el nombre del Señor, que en su corazón usted se proponga a dar testimonio de Cristo en estos tiempos finales. Dice la Biblia, no es tiempo para estar pensando en lo que hicimos hace 50 años. Ay, es que hace 25 años yo me robé un esfero, entonces no puedo ir a la iglesia porque con qué cara me le presento al Señor. Devuelva lo que se robó, no sea ladrón, y venga delante del Señor a pedirle perdón al Señor y a hacer frutos de arrepentimiento. Es que yo estaba en adulterio, que es que yo miraba pornografía. Pues la Biblia dice, el que robaba no robe más, trabaje, perdone, échele para adelante, agarre la mano del Señor, hermano amado.
y salga usted a dar frutos de arrepentimiento. Salga hoy no a pelear con su mujer, no a decirle, si escuchó ese mensaje fue para usted, hipócrita. Ya sí vio como el pastor le decía, hipócrita, sujétese a su marido. Salga usted, mi hermano, diciendo, en el nombre del Señor, yo quiero recibir esta palabra. Y yo no sé, dígale a su mujer o a su marido, yo no sé usted qué piense hacer de aquí en adelante, pero yo voy a servir al Señor. Yo no sé usted qué piense hacer de aquí en adelante, pero yo no voy a seguir peleando ni con usted ni con nadie, solo con el diablo. Yo no sé usted qué piense seguir de aquí en adelante, pero yo no voy a seguir en inmundicias e inmoralidades sexuales. Yo no sé usted qué piense hacer de aquí en adelante, pero yo no voy a seguir en fornicación, yo no voy a seguir en inmundicia, yo no voy a seguir desobedeciendo al Señor, porque yo sé que Cristo está por volver, porque yo sé que esa palabra que dio el pastor es para mí, porque yo quiero agarrar la bendición del Señor y en el tiempo que me quede voy a dar frutos de arrepentimiento, en el nombre del Señor Jesucristo. La Biblia dice, mi hermano, y se lo digo de verdad, que con nuestros bienes debemos honrar al Señor. Este es un tiempo. Tome por lo menos el trabajo, imprima esto de internet. No se meta solo al Facebook a chismosear. No se meta al Facebook a averiguar qué hizo fulano o a mirar las fotos de rameras o de prostitutas allí. A eso a usted no le importa. Entre al internet e imprima esto. Hay una página, ahí está, en la cartelera está la página. Imprima esto, imprima unas 50, por lo menos. Busque al hermano Jaime, al hermano Andrés que está allá y dígale, mire hermano, no, eso no es su diezmo, eso es una ofrenda que usted va a dar. Yo quiero dejar estos 50, 100 mil pesos para que compren camisetas y le den a los muchachos agua y eso cuando salgan. Y díganme por favor a qué horas, porque yo quiero también salir, porque yo voy a mandar mi casa, porque yo voy a ver. Y el próximo domingo vamos a empezar a recoger estas hojas firmadas. Ahí hay unas formas en que se debe hacer. El próximo sábado va a haber una marcha. Vamos a salir a las calles a decir no estamos de acuerdo con eso, a decir yo soy cristiano y no creo que mis hijos tengan que aceptar que la familia son dos hombres. Yo creo que la familia la instituyó Dios, que esto no es una burla. Yo creo que uno no se casa en un circo con elefantes. Yo creo que el matrimonio es una institución sagrada puesta por Dios. Así nos digan retrógrados, en el 2015 el matrimonio sigue siendo la base de la sociedad. Nuestros hijos tienen derecho a saber qué es tener un papá y una mamá. Esos niños que están allá sin adoptar, hermano, no están porque no hayan quien los quiera adoptar. Yo estoy haciendo un proceso de adopción y es más fácil hablar en chino, mi hermano. Por eso es que no los adoptan. Dura 5 años un proceso de adopción. Entregan un niño a los 3 años, a los 8 años ya nadie lo quiere, y entonces dicen, toca que los homosexuales adopten, porque es que ellos los van a salvar. Ellos no van a salvar a nadie, esos niños no están allá por eso, están allá porque la misma corte puso trabas para la adopción. Si hablamos de que los niños tienen derecho a ser adoptados, lo tienen, pero tienen derecho a saber qué se siente tener un papá y una mamá, porque eso fue lo que les fue quitados. A un niño que está en el ICBF no le quitaron 2 papás, porque 2 papás no pueden hacer un niño. Le quitaron un papá y una mamá. Y tiene derecho a saber qué se siente un papá y una mamá. Tiene derecho a que cuando sus amigos del colegio le pregunten cómo se llame su mamá, él pueda decir María, no Juan. Tiene derecho a saber lo que es el abrazo de una mamá, lo que es la protección de un papá. Así que no se dejen, mi hermano, llenar de falacias. Es que pobrecitos los niños. Es que hay 5,000 niños esperando adopción y entonces los super LGBTI van a venir al rescate de ellos. No, mi hermano, al rescate de ellos va a venir gente que conozca a Cristo y que pueda pelear por esta sociedad. Bendiga al Señor. Y yo le digo hoy, hermano, se lo digo de corazón, Dios lo sabe. En mi corazón mal haría si así fuera fastidio. Yo se lo digo la verdad, yo no le tengo fastidio. Hay gente que dice, pastor, yo le tengo fastidio a esos homosexuales. Yo no, se lo digo de corazón, no les tengo fastidio. Si a mí un homosexual me invita a su casa a almorzar, déjeme decirle, le aseguro, voy y voy con agrado y me siento en la mesa con él y le hablo. Si me pregunta, yo le tendré que decir lo mismo que le tengo que decir a un adúltero. Si usted no se arrepiente, va para el infierno. Pero es que yo soy machote y tengo 6 mujeres. Igual, si son 6 mujeres o son 6 hombres, desagrada al Señor. Arrepiéntase, acepte a Cristo Jesús. Pero es que me gusta, sí, a usted le gusta. A mí también me gusta lo que no está bien delante del Señor. Pero la Biblia dice, no nos dio Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y a ese dominio propio le
humano y no nos dejamos dominar por las cosas de Satanás. No los aborrezco, pero no podemos nosotros, hermanos, se lo digo en el nombre del Señor, alcahuetear lo que el mundo hace. No podemos dejarnos convencer por las falacias del enemigo. Qué tremendo escuchar, me decía una hermana de la iglesia que trabaja, su jefe es gay, y le preguntó a sus compañeras de trabajo, ¿ustedes qué opinan de la adopción? Y entonces le salieron, ay, es que los niños tienen derecho, ay, es que pobrecitos. Y sale el jefe que es gay y dice, pues yo no estoy de acuerdo. Yo soy gay, pero no estoy de acuerdo. Los niños sufren por eso. Qué tremendo, mi hermano, que tenga más criterio un mismo homosexual que personas que conocen a Dios. Qué tremendo que la iglesia romana se manifieste y salgan a las calles y la iglesia cristiana nos dé pereza. Yo se lo digo en el nombre del Señor. Espero que en la marcha, ustedes con sus hijos, estemos allá en las calles, que hagamos pancartas, que pintemos los carros, que saquemos carteleras diciendo soy cristiano, y la Biblia dice varón y hembra los creó. Si ellos tienen derecho a manifestarse, nosotros tenemos derecho a decir la verdad del Señor. Así tengamos derecho también a que nos metan a la cárcel, pero tenemos derecho de ir a pararnos allá y decir no estoy de acuerdo. Mis hijos tienen derecho a que un papá pelee por lo que Dios determinó para ellos. No sé qué logremos, no sé qué alcancemos, tal vez vengan y nos rompan esto a pedradas, no sé, pero lo que sí sé, mi hermano, es que esta voz por lo menos no la callarán, clamará en el desierto, dirá lo que tiene que decir hasta el día que el Señor venga. A ustedes y afuera lo estaremos diciendo. Yo espero, mi hermano, que podamos hoy tomar la decisión correcta como hijos del Señor. Que podamos, y se lo digo, ahí está la página, imprímalo. No lo deje para dentro de 8 días, hágalo hoy. Esto no lo vamos a dejar para dentro de 8 días. El martes nos vamos a reunir acá, el martes en la reunión. Están ya invitados todos los muchachos, porque vamos a salir por las tardes. Vamos a salir a caminar por las calles, no solo los muchachos, cualquiera. Vamos a ponernos camisetas, yo espero. Creo que es la primera vez que estoy haciendo esto. Le estoy pidiendo, hermano, que aparte de su ofrenda, de su diezmo, eso es para el sostenimiento del templo, saque un dinero y lo ponga con este propósito. Vamos a comprar unas camisetas, vamos a mandar estampar, vamos a salir con los muchachos a hacer esto. Nosotros, tal vez la iglesia es pequeña, acá no hay sino 100, 120 miembros, pero no vamos a recoger 120 firmas, en el nombre del Señor. Acá vamos a recoger unas 2000 firmas y vamos a ponernos en una posición correcta, decir yo estoy dispuesto a creerle y hacer afuera lo que el Señor me ha mandado. Vamos a procurar, hermanos, se lo digo en el nombre del Señor, vamos a procurar honrar al Señor. Ahorita que vamos a ofrendar, a diezmar, debe ser nuestra pregunta, ¿cómo te agrado? ¿Qué es lo que dice la Escritura? ¿Qué es lo que yo debo hacer? No qué es lo que dice el mundo, ¿qué es lo que tú me mandas, Señor? ¿De qué manera te puedo honrar? Con mis actos, con mis comportamientos. Termino yo leyendo la cita por donde empezamos, mi hermano, como acostumbro a hacerlo. Quiero por favor que usted lo revise ahí en Lucas. La cita que empezamos, ya termino con esta cita. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor, no se preparó e hizo. Hay que prepararse. Amén. ¿Entiende lo que dice esto? Usted, mi hermano, escúchemelo bien. Usted y yo, escúcheme por favor, présteme atención este último minuto. Usted y yo estamos obligados a instruirnos en este tema. Acá voy a traer un conferencista que hable sobre esto que estamos hablando. Les voy a conseguir libros para que ustedes los fotocopien o los compren. Les voy a presentar una película para que ustedes miren. Estamos en la obligación de prepararnos. Acá nuestros hijos están en las universidades. Y les digo la verdad, a mí me duele hablar con muchachos universitarios y que no sepan cómo hablar de este tema. Están en la universidad y allá los agarran y si dicen algo les van a decir intolerantes. Allá no podemos sacar la Biblia para leerles Romanos 1 y decirles por cuanto no aceptaron a Dios, entonces Dios le entregó a una mente pervertida para que deshonraran sus propios cuerpos, cogiéndolo. No, mi hermano, necesitamos prepararnos. La Biblia dice el que conoce y no se prepara y no hace lo bueno va a recibir muchos azotes. Tenemos que pelear por nuestra nación. Tal vez no podamos nosotros conseguir 3 millones de firmas, pero tal vez si somos juiciosos vamos a conseguir más de 2000. Vamos a prepararnos, vamos a hacer algo. No podemos dejar, hermano, que otros hagan. Mirar a ver qué hace la senadora Vivian Morales, mirar a ver qué hace la iglesia grande.
cada uno conforme a nuestras fuerzas, pero vamos a hacer algo, vamos a prepararnos, vamos a orar, claro que sí. Yo espero, se me olvidó poner hoy el letrerito. El miércoles les aviso que en esta semana, creo yo, vamos a tener esta semana el tiempo de vigilia, esta primera semana, el viernes a las 6 de la tarde vamos a estar, a las 7 de la noche, perdónenme, vamos a estar en vigilia en este lugar, el viernes, como acostumbramos una vez al mes, estar en vigilia, vamos a orar, vamos a clamar, claro que sí, pero también tenemos que hacer algo, en el nombre del Señor se lo digo, tenemos que hacer algo. Usted tiene que despertarse, mi hermano, usted y yo tenemos que pelear en la batalla que el Señor nos puso. Usted y yo somos y seremos la voz de los últimos tiempos. Usted y yo somos y seremos quienes cumplan la palabra del Señor, pero no podemos ir a decirles algo que nosotros mismos no hagamos. Tal vez ellos, la Biblia no dice que el que no sabe no va a recibir azotes, porque de pronto uno dice, yo mejor no entiendo nada, para así no me dan. No, la Biblia dice, el que no sabe hacerlo, dice, va a recibir pocos, pero también lo van a azotar. Y el que no sabe, pues no se puede librar de esos pocos azotes. Se los tienen que dar porque no sabe. Amén. Pero si usted sabe, se puede librar de los pocos y de los muchos. El que no sabe le van a dar pocos. Yo no sé si usted prefiera de una vez y decir, yo le apuesto mejor a los pocos, que me den poquitos, pero que me den. O si usted puede decir, Señor, yo no quiero que me azotes. Yo quiero que me bendigas, yo quiero estar en tu presencia, yo quiero que cuando yo llegue allá tú me digas, ven, buen siervo y fiel. Yo no quiero que tú me pongas allá donde dice, los de los azotes allá, los demás vengan. Y que usted diga, no tienes que hablar conmigo, yo sé para dónde me voy, Señor. Espero que usted no tenga ese pensamiento, sino que usted hoy pueda decir, Señor, a mí no me vas a azotar, porque yo voy a hacer tu voluntad en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que tú me has mandado a hacer, voy a hacer tu voluntad. Amén. Yo le invito, por favor, póngase de pie, mi hermano amado. Y le pido en el nombre del Señor, tome su ofrenda. Iván, por favor, tome su ofrenda. Y dígale, Señor, la Biblia dice, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Mi ofrenda, en la cantidad de dinero que dé, no me hace más, ni me hace menos delante de ti. La cantidad no. Yo quiero que usted empiece a orar.